¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga en esta mañana, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Dios es bueno con nosotros y el día de hoy nos permite reunirnos a través de este medio de Facebook Live. Así que usted nos puede seguir a través de las redes sociales y pues siga esta transmisión, y el día de hoy prepare su corazón para alabar y adorar a Dios y para recibir un consejo de la palabra del Señor por medio de nuestro pastor Emilio Mesa. Así que gócese en esta mañana porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hemos estado leyendo el libro de los Salmos, capítulo 119, y el día de hoy pues vamos a continuar con la lectura de la palabra y nos vamos a ir al Salmos capítulo 119 y vamos a leer el versículo 57 al versículo 64. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Así dice la palabra del Señor. Y en esta mañana pues queremos aprovechar el tiempo también para saludar a todas las mamás. Hoy es 10 de mayo, así que felicidades a todas las mamás que nos están viendo a través de esta transmisión, y a las que próximamente van a tener hijos. La esposa de nuestro hermano Diego, ya próximamente vamos a tener un nuevo miembro dentro de la iglesia, y nos gozamos con eso porque Dios es bueno, amén, y añade cada día los que han de ser salvos a su iglesia. Así que gócese en esta mañana. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios porque Dios es bueno. Dios, en esta mañana te damos gracias porque tu misericordia, Señor, nunca nos deja. Tu gracia, Señor, siempre está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nos corrige, nos enseña, nos guía, Señor, y te damos gracias, Señor, y damos gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, a vivir para ti, a caminar contigo, Señor, cada día. Señor, en esta mañana yo te pido por mis hermanos que se encuentran en la comodidad de su hogar, Señor, viendo esta transmisión, Señor, porque se quieren gozar en tu presencia, y sabemos que prontamente esta pandemia, este virus, Señor, tú lo vas a controlar, Señor, y va a pasar, Señor, y nos volveremos a reunir, a congregarnos en tu casa, y vamos a entrar, como dice tu palabra, vamos a entrar por esas puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, y vamos a alabar y bendecir tu nombre juntos, Señor. Y como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Señor, y te damos gracias porque tú, Señor, escuchas nuestra oración y escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Que a través de esta transmisión, si alguien no te conoce, Señor, que pueda conocerte el día de hoy. Si hay alguien enfermo, Señor, que tú traigas sanidad. Señor, si hay alguien, Señor, que ya no quiere seguir caminando contigo, Señor, que tú le des nuevas fuerzas como las del águila, Señor. Y a mis hermanos que se encuentran firmes, Señor, que tú les sigas bendiciendo y fortaleciendo aún más. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, y en esta mañana te adoramos, te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a cantar un coro, y este coro dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como el ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como el ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como el ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios les bendiga en esta mañana y síganse gozando y disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Emilio Mesa. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hoy es un hermoso día en que podemos celebrar el Día de las Madres. Y así es el deseo de nosotros, en nuestra iglesia Highland, desearle feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están viendo y aquellas también los que están viéndonos tienen sus mamás. También Dios las bendiga siempre. En lo especial yo le quiero desear, yo sé que me está viendo mi hija Yasmín y mi
esposa Diana, feliz Día de las Madres. Ya saben que las amo, ¿verdad? La fidelidad a Dios es una manera de demostrar a tu familia que la amas también. Sabe, hoy en día todavía en este tiempo, ya llevamos como 6 semanas, 7 semanas cerrados de las iglesias, pero pronto, primeramente Dios, estemos orando. Vamos a abrir, tal vez para el fines de este mes, el 31, estemos abiertos ya las iglesias, es que estemos orando sobre todo en estas cosas, ¿verdad? Dios trae buenas cosas antes que vengan cosas malas, pero es tiempo de alinearnos con Dios. Una de las cosas que nosotros, los cristianos, debemos de estar es bien informados de lo que está pasando en el mundo, hermanos. Hay muchos videos en YouTube buenos y hay malos, por eso hay que saber discernir, pero sobre todo hay que conocer la Biblia para examinarlos con la Biblia siempre, ¿verdad? Hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios, también porque no quieren saber, no quieren oír del diablo. Y la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Oigo yo a personas que dicen, yo no quiero que me mandes videos del virus, de nada de eso. Yo no quiero alimentarme de temor. Yo quiero puras cosas positivas. Prefiero no saber nada y por eso está mucho pueblo ignorante porque lo toman equivocadamente y no es para meterle temor a nadie, es para que estemos siempre informados en saber qué está sucediendo, cómo están los tiempos. Cristo viene pronto. Nunca es con el propósito de meterle temor a nadie, ¿verdad? Porque no tenemos un espíritu de cobardía tampoco para temer, sino para informarnos de lo que está sucediendo y estar siempre delante del enemigo nosotros, hermanos, en saber qué hacer. Es para información, es que no se equivoquen, hermanos. Si le llega un video, infórmese y deséchelo como quiera, pero téngalo informado porque usted es responsable de llevar a la familia adelante. ¿Qué está sucediendo alrededor del mundo, verdad? Este virus, así vino, así se va a ir, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado de sus hijos, que no tenga temor. Quiero invitarlo, por favor, a que abra su Biblia conmigo al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Amén. Mateo, capítulo 11. Súbele un poquito aquí, por favor. Amén. Mateo 11, versículo 12. Dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendícelas como un tatuaje, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Y ayúdanos a entenderla, no solamente a entenderla, Señor, no solamente a oírla, sino también en obedecerla. Ayúdanos a obedecer tu palabra, alinearnos con ella y nunca temer de informarnos de lo que viene, Señor, porque tu pueblo siempre tiene que estar preparado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy quiero hablar acerca del carácter de un cristiano. ¿Cuál es el carácter de un cristiano? La Biblia nos enseña que el carácter de un cristiano es estar siempre aprendiendo, siempre estar informado de todas las cosas. Y aquí vemos claramente en este versículo cómo eran los tiempos en aquel entonces de Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo era la vida en los tiempos de Jesucristo. No era fácil ser cristiano. Más tarde podemos ver en la palabra de Dios en Apocalipsis que también va a ser un tiempo difícil de ser cristiano en los tiempos ya que entran de Apocalipsis. Ahorita estamos pasando por tiempos difíciles, estamos en cuarentena en las casas y aún así nosotros rehusamos aprender de lo que verdaderamente dice la Biblia.
Pretendemos como que todo va a estar bien y bueno, puro gozo, puro gozo, puro gozo. Y no es cierto. Podemos tener paz, podemos tener alegría en la presencia de Dios, pero vienen tiempos malos donde tenemos que ser probados en qué tipo de cristianos somos. Aquí nos enseña claramente en la palabra de Dios, en el versículo 12, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nota que dice que aquí no es de cobardes ser un cristiano, es de valientes. Y los valientes se informan, analizan en cómo estar delante del enemigo en todo momento. En ese tiempo de Juan el Bautista había persecución, había cosas horribles en ese tiempo que le hacían a los cristianos, a los que buscaban de Dios. No era fácil. Jesucristo llega a la vida de ellos en aquel entonces para enseñarlos a servir. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, viene a salvar al mundo, ¿verdad? Y luego viene a enseñar al mundo, al hombre, a servir. Muchos no quisieron escucharlo, como hoy en día muchos no quieren escucharlo, hacen su propia doctrina, predican sus mismos mensajes y se les olvida que son mensajeros. Somos mensajeros para predicar la palabra de Dios y no somos el mensaje nosotros para cambiarlo. Y de eso vamos a dar cuentas a Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice que está establecido, ¿verdad? Ahí está establecido que un día también vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Muchos cristianos no entendieron las órdenes de Jesucristo, las órdenes bíblicas de Dios Padre sobre los hijos. Proverbios 22:6. Estas eran las órdenes para los padres que Jesucristo les enseñó en aquel entonces hacia los hijos. Está escrito en las palabras de Dios, en la Biblia está escrito las instrucciones que nuestro Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Y dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el tiempo escuchamos otros mensajes que la Biblia no estaban en la Biblia. Y nosotros cambiamos los planes de lo que la Biblia decía y empezamos a instruir a nuestros hijos como que ellos iban a vivir para siempre aquí en la tierra, y se nos estaba olvidando, y ahora estamos siendo recordados, ¿verdad?, a través de lo que está sucediendo. Se nos olvidó que nuestros hijos y nosotros no vamos a vivir en este mundo. Estamos de pasada y tenemos que aprender a crear a nuestros hijos para el futuro, para la eternidad, para que vayan con nosotros al cielo y no al infierno, porque esta es una realidad. Muchos padres no entendieron que tenían que ser ejemplo a los hijos en actitud. O sea, nuestros hijos tenían que ser imitadores de nosotros, como nosotros somos de Jesucristo. Teníamos que ser ejemplo a ellos en actitud, en amor, en conocimiento y adoración a Dios. Ellos tenían que aprender de nosotros. Desde tiempo atrás, muchos padres se olvidaron de los días de adoración a Dios. Eran para Dios y no para sacar a los hijos y meterlos en deportes, eventos y otras cosas, provocando que sus hijos pusieran a Dios y el congregarse en segundo lugar. Hoy miramos a la gente indiferente, mucha gente indiferente, y se dicen ser cristianos, que no hay ninguna diferencia en faltar a la iglesia, ¿verdad?, en adorar a Dios y servir al mundo al mismo tiempo, servirse a sí mismo. ¿Y por qué? Porque hay una ignorancia en la palabra de Dios de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender que este no es nuestro hogar.
en los días que tenían que estar en la escuela dominical y adoración, estaban fuera haciendo lo suyo. Y de esto tenemos que dar cuentas a Dios. La Biblia no tiene nada en contra de estar en eventos ni en deportes. Lo que sí está en contra es estar en el tiempo de Dios, haciendo otras cosas cuando es tiempo de adorar a Dios. El Salmo 127 nos habla Dios claramente en esto. Estoy hablando del carácter, el carácter de un cristiano es imitar a Cristo, para que la gente nos imite a nosotros y así llegue a conocer, imitar a Cristo. Empiece a actuar como nosotros, especialmente en nuestra familia, nuestros hijos. Salmo 127, del 1 al 5, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que si usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, ciérrala y haga lo que le dé su gana entonces. Si usted no cree lo que dice la Biblia, las instrucciones de la Biblia, ciérrela, ya no la lea, no pierda su tiempo. Pero después va a descubrir qué tan equivocado está usted. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí claramente dice que cuando usted logra entender la palabra de Dios, los deseos y voluntad de nuestro Dios, y usted acepta y está convencido que la palabra de Dios es Dios mismo, dice claramente, usted nunca se va a tener que preocupar por lo que come, porque siempre Dios le va a sostener. Ni se tiene que preocupar usted del sueño, porque Dios le va a endulzar los sueños. Esa es la promesa, la herencia para los hijos de Dios, a los que obedecen. A los que obedecen. Porque aún en medio de la tormenta, Dios da paz. 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Biblia dice que son herencia de Dios. Dios le escogió a usted, nos escogió a nosotros para ser padres de nuestros hijos, pero sobre todo para ser maestros de ellos y ejemplo. Y un día tenemos que entregar a nuestros hijos a Dios. Se lo vamos a entregar como adoradores de Dios, temerosos de Dios, o simplemente no van a conocer a Dios. Nomás conocen el camino a la iglesia, pero es todo. Y dice la Biblia que de chicos nosotros los tenemos que meter en los caminos de Dios, en la adoración, en todo. Dios nos dio dones y talentos, y si los niños empiezan a tener talento desde chicos, desde ahí entonces se le tienen que empezar a dedicar a Dios para que Dios siga trabajando en ellos. Los dones y talentos no son para el mundo, son para Dios. Dice el versículo 4, como saetas o flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y entonces dice que nosotros como padres somos como el arco. Nuestros hijos son como las flechas. Y yo creo que en aquel entonces había cazadores o en la guerra usaban los arcos, usaban las flechas. Y pues había un entrenamiento también donde dirigían las flechas, donde tenían que darle al blanco, porque después las iban a usar en la guerra y no podían gastar los arcos, las flechas. En la primera que disparaban, tenían que darle al blanco, tenían que darle a donde tenían que disparar esa flecha. Y la Biblia dice que nuestros hijos son como flechas que tienen que ser disparadas, o sea, dirigidas por nosotros mismos como ejemplo hacia Dios, hacia la perfecta adoración a Dios. En el temor a Dios, en la adoración a Dios, tenemos que dirigir a nuestros hijos. Y nosotros somos los arcos, o sea, que nosotros los llevamos de la mano a ellos, los llevamos con ejemplo hacia Dios. Y así sigue diciendo el versículo 5,
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice que cuando hacemos esto, Dios se va a encargar y nuestros hijos serán felicidad, serán paz, serán gozo, serán alegría para nuestras vidas. Porque estaremos seguros que están en las manos de Dios. Nosotros mismos nos encargamos que estuvieran en las manos de Dios. Pero qué triste cuando hemos dirigido a un hijo, lo hemos metido en los deportes y se alejó de los caminos de Dios por estar sirviendo en los deportes y nunca se congrega porque anda en los deportes o en algún evento. Y en lugar de estar sirviendo a Dios en los deportes, se está sirviendo a sí mismo. Y Dios le llama idolatría. Cuando hacemos las cosas para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, Dios le llama idolatría. Amén. La diferencia entre el reino de Dios y el mundo y quienes se van a sentar con Dios. Vamos a ver aquí la palabra de Dios, lo que es la diferencia entre el reino de Dios y el reino del mundo. Y también nos aclara aquí en quiénes son los que se van a sentar en la mesa con nuestro Dios sirviendo. Note lo que dijo, porque nos enseñó a servir. Lucas capítulo 22, del versículo 24 al 30, dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Si quieres sentarte a la mesa de Dios, dice aquí, aprende a servir, no a que te sirvan. Empieza a oír y obedecer. Ayer estaba viendo una serie con mi esposa en la televisión sobre una iglesia que empezó. Es una serie, ¿verdad? Que pues lo que estoy agarrando ahí, que se mira hoy en día en muchas partes. Y esta iglesia pequeña empezó como muchas y se hizo una mega iglesia. Pero abandonaron su primer amor, abandonaron ya todo y hicieron todo ya como legales, se hicieron legalistas, como las cosas que suceden aquí en una empresa mundana. El pastor ya no era el que guiaba la iglesia, ahora era un comité. Le decían qué hacer. Los músicos gobernaban también ya en la iglesia, o sea que cada quien hacía lo que le daba su gana y se les olvidaba lo que la Biblia dice, que Dios solamente puso una persona para dirigir la iglesia y esa persona es el pastor, pero ese pastor tiene que estar en completa comunión con el Señor siempre, en todo momento, para que Dios siga hablando al pueblo a través de ese pastor. Yo sé que hay buenos pastores y hay malos pastores. Ya han abandonado, hay algunos que han abandonado también su primer amor, pero no nos da ninguna excusa tampoco para que nosotros lo brinquemos, para que nosotros hagamos lo que nos da nuestra gana. Porque de esto sí dice la Biblia, todos daremos cuentas a Dios por esa iglesia donde Él nos puso. Dios nunca movió a nadie, nos movimos solos y de esto vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es importante nosotros buscar estar en comunión con Dios todos,
para saber cuál es la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos problemas en las iglesias por la música que se toca, por las predicaciones que hay. De todo se quejan muchas iglesias, muchos miembros, y se les olvida estar orando para buscar la voluntad de Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tentación de quejarnos, Dios está hablando, Dios está diciendo empezar a orar. Hay que empezar a orar, y si no es suficiente orar, entonces métete también a ayunar. Busca la voluntad de Dios, porque si haces decisiones fuera de la voluntad de Dios, ya está escrito que le vas a dar cuentas a Dios por ello. Y algunos hasta predican y enseñan que Dios ya perdonó todo, no, eso no te va a contar. Deja decirte que te va a contar si no cambias de actitud. Te va a contar si no cambias de actitud. Entonces aquí claramente dice que cuando nosotros aprendemos a servir, aprendemos a oír, aprendemos a hacer, aprendemos a seguir completamente a nuestro Dios, claramente dice que va a llegar el día en que un día nos vamos a sentar a la mesa con Él y vamos a comer y a beber. Dice el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Note, pruebas. Jesucristo salió todas las pruebas, y así dice, así será los que salgamos adelante en las pruebas. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Para esto, dice el Señor, empieza a servir. Empieza a buscarme a mí, empieza a caminar conmigo y empieza a vencer las pruebas. No huyas de ellas, porque las pruebas no te van a abandonar, te van a seguir. El problema no es la iglesia, el problema no son las personas, el problema eres tú mismo, somos nosotros mismos, es personal y es nuestra relación con Dios que algo está sucediendo, algo se ha roto. De repente se hizo mi voluntad y no la voluntad de Dios. De repente se hizo mi deseo y no el deseo de Dios. Y en esto tenemos que estar seguros que debemos de caminar en el deseo de Dios. Mateo 11, del versículo 11 al 19. Dice así, hasta el tiempo de Jesucristo no hubo otro mayor en el cielo que Juan el Bautista, y Cristo vino a salvarnos y enseñarnos a servir para ser importantes en el cielo al servir. La Biblia nos está diciendo en el versículo 11 que hubo un tiempo donde Jesucristo abandonó el cielo, se despojó absolutamente de todo. Él era Dios en el cielo, Él tenía ángeles que le servían. Él tenía absolutamente todo, no tenía que venir a la tierra. Él pudo crear otro mundo, Él pudo crearte a ti o a mí de nuevo o cambiarnos como Él quisiera, pero no lo hizo, nos amaba demasiado. Y vino a la tierra a romper nuestro orgullo, primeramente salvándonos y segundo enseñándonos, poniéndose de ejemplo cómo teníamos que hacer, cómo era la vida en el cielo. Teníamos que aprender a orar, teníamos que aprender a servir. Y a servir a nuestro prójimo y amarnos los unos a los otros. Después Él fue ascendido al cielo, fue crucificado y resucitó. Estuvo en la tierra dando las últimas instrucciones por 40 días. Se fue al cielo y entonces ya está en el cielo. Y ahora Él es Dios. Y ahora nosotros le tenemos que servir a Él como Él le servía al Padre. Hoy no han entendido, muchos no han entendido y creen que están para servir solamente porque tienen un título. Deja de decirte que no. Dios no se fijó en su título para servir. Todos tenemos que aprender a servir. No importa quién seamos, tenemos que aprender a servir. Y dice el versículo 11, entonces ahí, hermanos. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Quieres ser grande para Dios en el cielo? Tienes que aprender
a servir. Tienes que aprender a servir. Ser cristiano es de valientes. Durante los tiempos de Juan el Bautista había persecución y el libro de Apocalipsis nos enseña que vienen tiempos de pruebas y tribulaciones del versículo 12 al 13. Estamos leyendo el capítulo 11 de Mateo y vamos a leer del versículo 12 al 15. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, hay pruebas, hay tribulaciones, pero solamente los valientes, los verdaderos adoradores, dice, son los que van a vencer. El cielo se gana, dice, con completa adoración a Dios, con obediencia, dice. Eso es de valiente. Ser un adorador es ser valiente. Es ser valiente. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el que Elías había de venir. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el Señor, aquel que tiene el Espíritu Santo, oiga, entienda lo que está diciendo nuestro Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Tenemos que aprender a servir, pero para servir primeramente tenemos que saber escuchar cuáles instrucciones se nos están dando. Cuáles instrucciones se nos están dando y después escuchar. Aprender a servir para ser grandes en el cielo, para que tengamos a los ángeles también a nuestra disposición, ayudándonos en todo momento. Así que tenemos que aprender, hermanos. Todo nos falta mucho por aprender. En estos tiempos la Biblia nos enseña el comportamiento de mucha gente de hoy en día. No logran creer lo que la Biblia nos advierte, pero esto no cambiará la venida de Cristo, del versículo 16 al 19. Sabemos que los tiempos están difíciles y probablemente sean principios de dolores y anuncian la venida de Cristo. Cuando, yo no sé, yo no puedo afirmar que viene un día, pero la Biblia nos dice que las señales que vamos a ver en el mundo nos avisan, nos advierten de la venida de Cristo, está próxima. ¿Cuándo? Puede venir hoy, puede venir el año que entra, puede venir de aquí a 10 años, pero va a venir y mientras tanto nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Él. No solamente por nosotros, sino por nuestros hijos. Analicémonos, examinémonos cómo está nuestra vida, si verdaderamente hemos guiado, estamos entrenando a nuestros hijos para que sean siervos del Señor y no para el mundo. Amén. Versículo aquí entonces del 16 al 19 dice así: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces y sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Os enseñamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En aquel entonces tomaban al predicador como un hombre cualquiera y no escuchaban la voz de Dios que estaba hablando a través de ese hombre, a través de Juan el Bautista, a través de los profetas. Y en lugar de entender que Dios estaba hablando, era la Biblia, era Dios hablando, decían: no, ese es mi hermano, no, ese es mi hijo, no, ese es mi tío, no, ese es mi papá, no, ese es mi amigo. Estaban oyendo la voz del hombre y no estaban oyendo la voz de Dios. Muchos de nosotros pastores fuimos llamados por Dios y otros no. Y tenemos que tener cuidado en eso, hermanos.
que somos el mensajeros y tenemos que poner nosotros la Biblia, la palabra de Dios delante de nosotros en lo que Dios está queriendo, empezando con el pastor. No es al hombre que estamos escuchando, es la palabra de Dios a través del hombre, y esto puede ser usted o puede ser yo, pero que sea palabra de Dios de lo que Él está queriendo, de lo que Él quiere. Y entonces ahí claramente, deje leérselo de nuevo, como la gente estaba tomando la predicación, como hoy muchos toman la predicación y no entienden que Dios está pidiendo un cambio en el hombre. Versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, diciendo, demonio tienen. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, diciendo, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No solamente a Juan y los profetas les dijeron nombres, les llamaron nombres erróneos, sino el versículo 19 nos afirma también, nos aclara que no solamente a los pastores, no solamente al hombre, sino también a Jesucristo mismo le llamaron demonio porque les hablaba palabra de Dios. A Jesucristo le sucedió. ¿Qué esperamos el hombre? ¿Cómo nos van a tratar la gente? ¿Nos va a creer o no va a creer? Deje de decirles, hermanos, que no importa que la gente no crea. Lo que importa es que usted y yo cumplamos con el mandamiento de Dios, que demos el mensaje que Dios quiere, que nos justifiquemos delante de Dios en que hemos obedecido, para que un día Él puede decirnos, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Debemos de dar el mensaje. Olvídese de aquellas personas que dicen, no, yo no quiero oír mensajes negativos, yo no quiero que me metan temor. Olvídese de esas personas. Usted dé el mensaje tal como Dios se lo dijo y deje que Dios haga lo demás. Si quieren creer, que crean, y si no quieren creer, que no crean. Porque el hombre de Dios no debe de estar nunca en ignorancia, ni tampoco tener temor de nada. La Biblia dice que no debemos de tener temor al terror nocturno, si vamos a creer el Salmo 91. No va a haber nada de eso. Inclusive, como le dijo Jesús a Pedro, vamos inclusive, hermanos, a tumbar las puertas del Hades. Cuando damos el mensaje de Dios, va a tumbar puertas, va a romper ataduras, la gente va a ser liberada. Eso es lo que hace el verdadero mensaje de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos miedo? Yo no tengo miedo, hermanos. Y usted no debe de tener miedo, porque nuestra confianza y nuestro poder está en Jesús, está en Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El día del juicio será así. Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. El día del juicio viene. Y note lo que dice Apocalipsis 20, versículo 13 y 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no es hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y usted dice, mi nombre ya está ahí, yo estoy salvo de seguro. Yo le acabo de leer, y por eso es importante leer la Biblia. Usted y yo, si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos de estar sirviendo, haciendo algo como evidencia de que somos hijos de Dios. O estamos actuando como el reino de Dios, o estamos actuando como el mundo. El mundo dice, viene y se sienta y que le sirvan. Pero el pueblo de Dios viene a adorar y viene a servir.
Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué lado estamos, hermanos? ¿Cuál es nuestro deseo? Somos como el salmista que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Usted está seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Ha dado evidencia durante todos estos años o ha huido como los cobardes de la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Y no debe de haber miedo ni temor en ninguno de nosotros. Hebreos 9:27 dice, está establecido, está escrito, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Usted debe de vivir convencido que el día y la hora, no importa lo que usted piense, el día y la hora ya está escrito, ya está decidido por Dios en que usted y yo vamos a morir. Nadie sabe cuándo, pero Dios sí. El día y la hora, el minuto exacto que vamos a dejar de respirar en esta tierra, ya está escrito. Y después el juicio. Y entonces dice que va a llegar el juicio donde el mar, dice, y el mar entregó los muertos, y había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto sí es de estar con temor, de que viene un día en que nos vamos a parar delante de Dios y cómo vamos a ser juzgados. Yo siempre he recomendado levantarse en la mañana y dormirse en la noche pidiéndole a Dios, guarda mis sueños, Señor. Levantarse en la mañana diciendo, Señor, acompáñame en este día, como Moisés le dijo, si no vas conmigo, Señor, no voy. Una cosa te puedo decir por experiencia, aunque muchos no lo creen, yo te lo voy a decir por experiencia porque sé que es la verdad. Hay muchos satánicos que de las 10, las 11 a las 12 de la noche se ponen a hacer sacrificios y todo, invaden tus sueños hasta las 3, 4 de la mañana. Tratan de dictar tu vida, tratan de programar tu vida y lo hacen en muchas personas porque de alguna manera se han separado de Dios. Lo quieras creer o no lo quieras creer, investiga. Pero si no estás sirviendo a Dios y te has puesto cómodo, algo está sucediendo en tu vida. Y de eso se encargan muchos satánicos. Pero te digo, pídele a Dios ayuda. Dile que te proteja, dile que te guíe, que endulce tus sueños, que en la mañana cuando te levantas te dirija en sus caminos, que te acompañe, que te guarde, ¿verdad?, en tu pensamiento, en tu corazón. Pídele todo esto no solamente para ti, sino también para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Haz esto y ten un corazón de obediencia, un corazón dedicado a Dios. Y te aseguro que vas a estar mucho mejor. Porque eso es lo que es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Señor, por nuestras mamás, que tuvieron corazón para educarnos, que tuvieron un corazón, Señor, para amarnos y enseñarnos lo mejor que ellas podían. Bendícelas, Padre, siempre y dirígelas. Te damos gracias también por tu mensaje, Señor, que tú ahora que se ha predicado, tu mensaje, Señor, no el mío, tú lo puedas traducir, Señor, y pueda ser de bendición en cada mente, Señor, en cada corazón, en cada persona que lo ha escuchado en este día y aquellos que lo escucharán después, Señor. Bendice sus vidas, sus familias. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, y que podamos caminar siempre en santidad con la ayuda y poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Dirígenos siempre, Señor.
en todo momento, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro proveedor, Señor. Ayúdanos a alinear nuestras vidas con tu palabra, Señor, desde hoy y para siempre, Señor. Que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te pedimos también por aquella persona que esté escuchando por primera vez o ya ha escuchado y no te ha recibido como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que en este momento toque su alma, su mente y su corazón, Señor y Padre, pueda ahora confesarte como Señor y Salvador. Que en esta mañana puede decir que se arrepiente, reconoce, Señor, que es pecador. Que en esta mañana, Señor, puede decir que te acepta como Señor y Salvador, Señor, te pida perdón por sus pecados y te pida, Señor, ayuda para que lo cambies, lo transformes a tu imagen, Señor. Bendice pues cada oyente, Señor. Y si hay alguien que ha hecho esa confesión, Señor, de aceptarte como Señor y Salvador, lo bendecimos, Señor. Bendecimos tu familia. Bendecimos tu nombre y tu pueblo Israel, Señor. Y Padre, bendecimos tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes a través de Facebook Live. Dios les bendiga.